Imagina caminar en una habitación y sentir que todos los ojos se posan en ti, no por cómo te ves, sino por la energía de respeto y admiración que irradias. ¿Te parece un sueño lejano? Déjame contarte que es totalmente alcanzable a través de la sabiduría milenaria del Zen, adaptada a tu vida moderna. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en un tema que puede cambiar radicalmente la forma en que interactúas con el mundo. Las 5 estrategias infalibles para ganar respeto. Pero antes, permíteme compartirte una breve historia que cambiará tu perspectiva sobre el respeto. Había un monje zen, conocido en su aldea no solo por su sabiduría, sino por el profundo respeto que todos le profesaban. No era el más rico ni el más poderoso, pero su presencia calmada y su actitud serena atraían a la gente hacia él. Un día, un viajero le preguntó cuál era su secreto. El monje simplemente sonrió y dijo: "El verdadero respeto comienza en tu interior y se refleja en cómo interactúas con el mundo". Esta simple verdad transformó al viajero y hoy podría transformarte a ti. Si quieres descubrir cómo puedes aplicar esta sabiduría milenaria en tu vida cotidiana y transformarte en una persona que naturalmente atrae respeto y admiración, quédate con nosotros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Tu camino hacia el respeto y la transformación comienza ahora. En este viaje de autoconocimiento descubrirás cómo aplicar estas 5 estrategias infalibles que te revelarán cómo ganar respeto y transformar tu vida con la sabiduría Zen. Prepárate para transformar la manera en que el mundo te ve y, lo más importante, cómo te ves a ti mismo. La primera estrategia es conocerse a uno mismo. La travesía hacia el autoconocimiento es una aventura que dura toda la vida, pero cada paso en este camino contribuye significativamente a cómo te perciben los demás y, lo más importante, cómo te percibes a ti mismo. Conocerte no es solo una lista de tus gustos o disgustos, es una comprensión profunda de tu esencia, tus valores, tus patrones de pensamiento, tus emociones y cómo todos estos elementos se entrelazan para formar tu identidad única. Para conocerte a ti mismo, debes estar dispuesto a explorar tu mundo interior con honestidad y curiosidad. Esto implica reconocer y aceptar tus fortalezas y debilidades, tus éxitos y tus fracasos. La autoaceptación es fundamental porque te permite crecer y evolucionar. Cuando te aceptas plenamente, proyectas una confianza auténtica que los demás respetan y admiran. Tus valores y principios son el timón que guía tu vida. Reflexiona sobre lo que realmente valoras y cómo estos valores se reflejan en tus acciones diarias. Vives de manera coherente con lo que consideras importante. La integridad se gana cuando tus acciones están alineadas con tus valores, y esto es algo que las personas respetan profundamente. Tus pensamientos tienen un poderoso impacto en cómo te sientes y actúas. Al observar tus patrones de pensamiento, puedes identificar aquellos que son autodestructivos o limitantes. La conciencia de estos patrones es el primer paso para cambiarlos. Al cultivar pensamientos más positivos y empoderadores, mejorarás tu autoestima y, como resultado, la forma en que otros te ven. Comprender y gestionar tus emociones es clave para el autoconocimiento. Reconoce cómo te sientes en diferentes situaciones y por qué. Aprender a responder a tus emociones, en lugar de reaccionar impulsivamente, te otorga una presencia calmada y respetable. La inteligencia emocional atrae el respeto de los demás porque demuestra madurez y autocontrol. Finalmente, reconoce y celebra tu unicidad. No hay nadie más en el mundo exactamente como tú. Tus experiencias, tus ideas, tu forma de ver el mundo son únicas. Al abrazar y expresar tu individualidad, no solo te ganas el respeto de los demás, sino que también contribuyes al mundo de una manera que solo tú puedes hacerlo. En resumen, conocerte a ti mismo es un viaje fascinante que impacta profundamente en cómo interactúas con el mundo
y cómo el mundo responde a ti. Al embarcarte en este viaje, no solo ganarás el respeto de los demás, sino que también cultivarás un profundo respeto por ti mismo, lo cual es el fundamento de una vida plena y significativa. La segunda estrategia es la atención plena o mindfulness. Es una práctica milenaria que se ha convertido en una herramienta poderosa en el mundo moderno para mejorar la concentración, la claridad mental y la paz interior. Al cultivar la atención plena, aprendes a vivir en el momento presente, lo cual es esencial para construir relaciones auténticas y ganar el respeto de los demás. La esencia de la atención plena es vivir en el aquí y ahora. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos perdemos en pensamientos sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro, lo que nos impide apreciar plenamente el momento presente. Al practicar la atención plena, entrenas tu mente para enfocarse en el presente, lo que aumenta tu capacidad de responder de manera consciente y deliberada en diversas situaciones. Cuando estás plenamente presente en tus interacciones con los demás, escuchas activamente y respondes con mayor empatía y consideración. Esto no solo mejora la calidad de tus relaciones, sino que también fomenta un ambiente de respeto mutuo. Las personas tienden a respetar a aquellos que los escuchan genuinamente y valoran sus palabras y sentimientos. La práctica regular de la atención plena ha demostrado reducir los niveles de estrés y ansiedad. Al estar más centrado y tranquilo, proyectas una presencia más estable y confiable, lo cual es una cualidad altamente respetada en cualquier ámbito de la vida, ya sea personal o profesional. Practicar la atención plena es una habilidad que puedes cultivar a través de diversas actividades y ejercicios diarios. Aquí te presento algunas formas efectivas de integrar la atención plena en tu vida cotidiana. Dedica un tiempo cada día para meditar. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y enfoca tu atención en tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo y cuando tu mente divague, gentilmente redirige tu atención a la respiración. Comienza con sesiones cortas de 5 a 10 minutos y aumenta gradualmente el tiempo a medida que te sientas más cómodo con la práctica. Transforma tus comidas en un ejercicio de mindfulness. En lugar de comer apresuradamente o mientras haces otra actividad, enfócate en la experiencia de comer. Observa los colores, texturas y sabores de los alimentos. Mastica lentamente y aprecia cada bocado, reconociendo el esfuerzo y los procesos que llevaron esa comida a tu plato. Cuando camines, ya sea hacia tu lugar de trabajo o en un parque, intenta estar completamente presente. Siente cómo tus pies tocan el suelo. Observa a tu entorno, los sonidos, los olores y las sensaciones en tu cuerpo. Si tu mente se distrae, suavemente vuelve a enfocarte en el acto de caminar. Elige una actividad diaria como lavarte los dientes, ducharte o conducir. Observa cada detalle y sensación manteniendo tu mente enfocada en la tarea y no en tus pensamientos o preocupaciones. La respiración es una herramienta poderosa para anclar tu mente en el presente. Practica ejercicios de respiración consciente, como la respiración profunda o la técnica de respiración 4-7-8. Inhala durante 4 segundos, mantén la respiración durante 7 segundos y exhala durante 8 segundos. Estos ejercicios pueden ayudarte a centrarte rápidamente y a reducir el estrés. Existen numerosas aplicaciones diseñadas para guiar a los usuarios en prácticas de atención plena y meditación. Estas aplicaciones ofrecen sesiones guiadas, recordatorios y consejos para integrar el mindfulness en tu vida diaria. Cuando estés conversando con alguien, practica estar totalmente presente. Escucha activamente, sin planear tu próxima respuesta mientras la otra persona habla. Observa su lenguaje corporal y tono de voz y responde de manera considerada y consciente. Incorporar la atención plena en tu rutina diaria puede requerir práctica y paciencia, pero los beneficios para tu bienestar mental y emocional
así como para tus relaciones interpersonales, son inmensos. Al vivir más conscientemente, podrás disfrutar de una mayor paz interior, claridad mental y una conexión más profunda con el mundo que te rodea. La tercera estrategia es la empatía. La capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona es una habilidad fundamental para construir relaciones sólidas y ganar el respeto de los demás. Al desarrollar la empatía, demuestras consideración y respeto por las experiencias y emociones de los demás, lo que a su vez fomenta un ambiente de confianza y comprensión mutua. Para desarrollar la empatía, es crucial esforzarse por entender los sentimientos y perspectivas de los demás, especialmente cuando difieren de los tuyos. Esto implica escuchar activamente y ponerse en el lugar del otro, intentando experimentar la situación desde su punto de vista. La escucha activa es un componente esencial de la empatía. Implica prestar toda tu atención a la persona que habla, sin interrumpir ni juzgar. A través de la escucha activa, puedes captar no solo las palabras, sino también los matices emocionales que las acompañan, lo que te permite responder de manera más comprensiva y adecuada. Después de entender los sentimientos y perspectivas de los demás, es importante responder de manera que demuestre tu comprensión y empatía. Esto no significa que siempre tengas que estar de acuerdo, sino que reconoces y validas sus experiencias y emociones, lo que es fundamental para construir relaciones respetuosas. Desarrollar la empatía es esencial para forjar conexiones profundas con los demás y fomentar un ambiente de respeto y comprensión mutua. La escucha activa es más que oír las palabras de la otra persona. Implica prestar atención completa, sin interrupciones ni distracciones. Muestra interés genuino en lo que el otro está diciendo, asintiendo o haciendo preguntas pertinentes que demuestren que estás siguiendo la conversación. Evita formular respuestas mientras la otra persona habla. En su lugar, enfócate en comprender su mensaje y sentimientos. Intenta ver las situaciones desde el punto de vista de la otra persona, especialmente en momentos de desacuerdo. Pregúntate por qué podrían sentir o actuar de cierta manera, y considera el contexto y las experiencias que han moldeado su perspectiva. Esto puede ayudarte a entender mejor sus reacciones y a responder de manera más comprensiva. Reconocer y validar los sentimientos de los demás es un componente clave de la empatía. No necesitas estar de acuerdo con ellos para reconocer su experiencia emocional. Frases como "entiendo por qué te sientes así" o "es comprensible que eso te moleste" pueden hacer que la otra persona se sienta escuchada y comprendida. Muestra interés en las vidas, pensamientos y sentimientos de las personas que te rodean. Haz preguntas que inviten a compartir y expresar opiniones y emociones. Esta curiosidad genuina por los demás fomenta la conexión y la empatía. Comprender tus propias emociones es fundamental para desarrollar la empatía. Reflexiona sobre cómo te sientes en diferentes situaciones y por qué. Al ser consciente de tus propias emociones, puedes evitar proyectarlas en los demás y responder de manera más objetiva y empática. La literatura, el cine y otras formas de arte que exploran la condición humana pueden ser herramientas poderosas para desarrollar la empatía. Al identificarte con personajes y situaciones, puedes ampliar tu comprensión de diversas experiencias y perspectivas humanas. Aprovecha las oportunidades diarias para practicar la empatía, ya sea con familiares, amigos o incluso desconocidos. Intenta entender las pequeñas luchas y alegrías de las personas que te rodean, lo que puede ayudarte a desarrollar una sensibilidad empática más profunda. Pide a personas de confianza que te den su opinión sobre cómo perciben tu capacidad para ser empático. La retroalimentación puede ofrecerte perspectivas valiosas sobre cómo mejorar y dónde puedes enfocar tus esfuerzos para desarrollar aún más tu empatía. Al integrar estas prácticas en tu vida, no solo mejorarás tu habilidad para conectar con los demás de manera significativa, sino que también fomentarás relaciones basadas en el respeto, la comprensión y la confianza mutua. La empatía es una habilidad que se puede desarrollar y perfeccionar a lo largo del tiempo, y su impacto en las relaciones personales y profesionales es profundamente transformador.
La cuarta estrategia es la consistencia en tus acciones. Es fundamental para construir una reputación de integridad y confiabilidad, dos pilares esenciales para ganar el respeto de los demás. Cuando tus palabras y acciones están alineadas, las personas a tu alrededor notan una coherencia que inspira confianza y estima. Es crucial que lo que dices se refleje en lo que haces. Las promesas y compromisos deben ser cumplidos. Si constantemente haces promesas que no cumples, las personas comenzarán a dudar de tu palabra y, por ende, de tu carácter. La coherencia fortalece tu credibilidad y demuestra que eres una persona en la que se puede confiar. Tus valores y principios deben ser la guía de tus acciones. Define claramente cuáles son estos valores y asegúrate de que tus acciones los reflejen. Cuando enfrentes decisiones difíciles, pregúntate si la opción que estás considerando está alineada con tus valores. Actuar de acuerdo con tus principios, incluso cuando es difícil, es una poderosa demostración de integridad. La confiabilidad en las pequeñas acciones cotidianas sienta las bases para la confianza en compromisos más significativos. Si te comprometes a llegar a tiempo, hazlo. Si dices que vas a llamar, haz la llamada. Estos actos aparentemente menores acumulan una imagen de ti como una persona confiable y respetable. Ser consistente no significa ser perfecto. Cuando cometas errores, lo importante es reconocerlos, aprender de ellos y tomar medidas para corregirlos. Aceptar la responsabilidad de tus acciones demuestra madurez y honestidad, cualidades que incrementan el respeto que otros tienen por ti. Desarrollar la consistencia en tus acciones es un proceso que requiere compromiso, autoconciencia y disciplina. Aquí te presento algunas estrategias para fomentar la consistencia en tu comportamiento y decisiones. Para ser consistente, primero debes tener claro cuáles son tus valores y principios fundamentales. Estos actuarán como tu brújula interna, guiando tus decisiones y acciones. Dedica tiempo a reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante para ti y asegúrate de que tus acciones estén alineadas con estos valores. La consistencia es más fácil de mantener cuando tienes una dirección clara. Establece metas y objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Al tener un claro entendimiento de hacia dónde te diriges, puedes alinear tus acciones diarias con tus objetivos a largo plazo. La consistencia se fortalece con la repetición. Desarrolla rutinas y hábitos que reflejen tus valores y te acerquen a tus metas. Comienza con pequeños hábitos y a medida que estos se solidifiquen, incorpora otros más desafiantes. La clave es la regularidad, lo que eventualmente convertirá estas acciones en una segunda naturaleza. Lleva un registro de tus acciones y revisa periódicamente tu progreso hacia tus metas. Esto no solo te proporcionará una sensación de logro, sino que también te permitirá identificar áreas de mejora y ajustar tus acciones en consecuencia. Sé flexible y adapta tus acciones. La consistencia no significa rigidez. Es importante ser flexible y adaptar tus acciones cuando las circunstancias cambian. Lo crucial es que estos ajustes sigan estando alineados con tus valores y objetivos generales. Ver los errores como oportunidades de aprendizaje puede ayudarte a mantener la consistencia. Cuando algo no salga como esperabas, analiza la situación, identifica qué puedes aprender de ella y cómo puedes mejorar en el futuro. Comparte tus metas y valores con amigos, familiares o colegas que puedan ofrecerte apoyo y rendición de cuentas. A veces, solo saber que otros están al tanto de tus objetivos puede ser un poderoso motivador para mantener la consistencia en tus acciones. Reconocer y celebrar tus éxitos, por pequeños que sean, puede reforzar tu motivación y compromiso con la consistencia. Estas celebraciones te recuerdan por qué estás comprometido con tus valores y metas y te animan a mantener el rumbo. Desarrollar la consistencia es un viaje continuo de crecimiento personal. Al seguir estos pasos y comprometerte con la autenticidad en tus acciones,
no solo ganarás el respeto de los demás, sino que también construirás una autoimagen sólida y coherente. La quinta y última estrategia es la humildad. Es una virtud que refleja una comprensión realista de nuestras propias limitaciones y fortalezas. No se trata de subestimarse, sino de tener una perspectiva equilibrada de uno mismo. Al cultivar la humildad, fomentas el respeto y la confianza en tus relaciones, ya que demuestras que valoras a los demás y estás abierto al aprendizaje y al crecimiento. Una parte esencial de la humildad es conocer y aceptar tus fortalezas y también reconocer tus limitaciones. Esto no solo te permite aprovechar tus habilidades al máximo, sino que también te abre a buscar ayuda y aprender de otros cuando es necesario. La humildad implica reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, sin importar cuánto sepas o cuán experimentado seas en un área. Mantén una actitud de aprendizaje constante, buscando oportunidades para expandir tus conocimientos y habilidades y estar dispuesto a aprender de todos, independientemente de su estatus o posición. Valorar y prestar atención a las opiniones y perspectivas de los demás es un signo de humildad. Escucha activamente, considera lo que otros tienen que decir y reconoce el valor de sus contribuciones. Esto no solo te ayuda a aprender y crecer, sino que también fomenta un ambiente de respeto mutuo. La retroalimentación, incluso cuando es crítica, es una fuente valiosa de aprendizaje. Recibe la crítica constructiva con apertura y considera lo que puedes aprender de ella para mejorar. La capacidad de aceptar la crítica y actuar en consecuencia demuestra madurez y humildad. Reconoce y celebra las contribuciones de los demás. Compartir el crédito por los logros y éxitos no solo es justo, sino que también muestra que valoras el trabajo en equipo y la colaboración por encima del interés propio. Cultivar la humildad es un proceso continuo que enriquece tu carácter y mejora tus interacciones con los demás. Aquí te ofrezco algunas estrategias concretas para fomentar la humildad en tu vida diaria. Dedica tiempo regularmente para reflexionar sobre tus acciones, decisiones y su impacto en los demás. Pregúntate cómo puedes mejorar y qué puedes aprender de tus experiencias. La autorreflexión te ayuda a mantener una perspectiva equilibrada sobre tus logros y áreas de mejora. Desarrolla una práctica diaria de gratitud. Reconoce y agradece las cosas buenas en tu vida, así como las contribuciones de los demás a tu bienestar. Esto te ayuda a mantener una perspectiva humilde y a valorar lo que recibes de los demás. Escucha más y habla menos. En tus interacciones, haz un esfuerzo consciente por escuchar activamente lo que los demás tienen que decir, en lugar de esperar tu turno para hablar. Valora las perspectivas y experiencias de los demás, reconociendo que cada persona tiene algo valioso que ofrecer. Cuando cometas errores, en lugar de excusarte o defenderte, reconócelos abiertamente y busca aprender de ellos. Esto demuestra humildad y la voluntad de crecer y mejorar. Solicita retroalimentación sobre tu desempeño y comportamiento de personas en las que confíes. Estar dispuesto a escuchar y considerar críticas constructivas es un signo de humildad. Reconoce y celebra los logros y cualidades de los demás. Mostrar aprecio por los éxitos de otros demuestra que valoras a las personas más allá de tus propios intereses. Ofrece tu tiempo y habilidades para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Servir a los demás es una poderosa forma de practicar la humildad. Considera cada experiencia, ya sea positiva o negativa, como una oportunidad para aprender. Mantén la curiosidad y la apertura para aprender de todos y de todo, independientemente de tu nivel de experiencia o éxito. En lugar de medir tu valor en comparación con los logros o el estatus de los demás, concéntrate en tu propio camino de crecimiento y desarrollo. Intenta entender y sentir lo que los demás experimentan. La empatía te ayuda a conectarte con los demás a un nivel más profundo y desde una posición de igualdad y respeto. Al integrar estas prácticas en tu vida, no solo desarrollarás una mayor humildad,
sino que también construirás relaciones más auténticas y respetuosas y fomentarás un ambiente de aprecio y colaboración mutua. La humildad es una virtud que te permite crecer como persona y enriquecer tu interacción con el mundo. Hemos explorado juntos 5 estrategias infalibles para ganar respeto: conocerte a ti mismo, practicar la atención plena, desarrollar la empatía, ser consistente en tus acciones y cultivar la humildad. Cada una de estas estrategias no solo te ayudará a ganar el respeto de los demás, sino que también te permitirá construir una relación más profunda y significativa contigo mismo y con quienes te rodean. El respeto es una calle de doble sentido. Se gana mostrando respeto. Al implementar estas estrategias en tu vida diaria, no solo verás cómo los demás comienzan a tratarte con más respeto, sino que también experimentarás un profundo sentido de autoestima y satisfacción personal. Ahora te invito a tomar acción. No dejes que este momento sea solo un instante de inspiración que se desvanece con el tiempo. Elige una de las estrategias que hemos discutido hoy y comprométete a practicarla durante la próxima semana. Puede ser algo tan simple como dedicar 5 minutos diarios a la meditación para fomentar la atención plena o hacer un esfuerzo consciente para escuchar activamente a los demás y desarrollar tu empatía. Recuerda, el cambio comienza con pequeños pasos y la consistencia es clave. Te animo a que compartas tus experiencias y progresos en los comentarios a continuación. ¿Qué estrategia elegirás implementar primero? ¿Cómo planeas integrarla en tu vida diaria? Si este video te ha sido útil, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido que te inspire y te ayude a crecer personal y profesionalmente. Comparte este video con amigos o familiares que creas que podrían beneficiarse de estas estrategias para ganar respeto. Recuerda, el respeto empieza por ti. Al invertir en tu crecimiento personal, no solo te transformas a ti mismo, sino que también contribuyes a crear un mundo más respetuoso y comprensivo. Toma el primer paso hoy y sé el cambio que deseas ver en el mundo.